Gloria a Dios. Damos la bienvenida a aquellos que se conectan a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos, como en todos los sermones, poder ser de bendición, no solamente a los hermanos presentes, sino también a aquellos que de una u otra manera se conectan en estas transmisiones, con el propósito de que el nombre de Dios sea reconocido, de que su evangelio también pueda ser predicado de manera correcta. Tratamos en lo posible ser fiel a su escritura. Amén. Bien, estamos en el estudio consecutivo de Gálatas. Gálatas, hemos terminado el capítulo 3 y hoy hemos de comenzar en el capítulo 4. Y es importante nosotros poder reconocer todo lo que hemos venido aprendiendo en estos capítulos anteriores. Espero que así como el propósito del apóstol Pablo, del Espíritu Santo también allí instruyéndolo a él, a la iglesia de Galacia, que también haya producido lo mismo en nosotros, esclarecer estas verdades, iluminar nuestra mente y poder nosotros apreciar y atesorar estas verdades teológicas fundamentales en nuestra vida como creyentes. Hemos estado exponiendo la sola fe, ¿cierto? La suficiencia del Evangelio. Solo Cristo es suficiente. Toda esta serie que hemos venido exponiendo, solo Cristo es suficiente y nada más. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser considerados o ser llamados hijos de Dios, solo por la fe de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar estudiando bajo el tema el Evangelio y la adopción, que va desde el versículo 1 al versículo 7 de Gálatas capítulo 4. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en esta mañana. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque o es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Gloria sea al Señor. En el contexto que hemos venido exponiendo toda esta serie, hemos visto cómo los Gálatas tropezaron, fueron de manera a través de lo que los falsos judaizantes enseñaban. Ellos cedieron voluntariamente bajo estas falsas enseñanzas que estaban tergiversando el verdadero evangelio, lo cual vemos como el apóstol Pablo de manera directa y rápida, como él mismo lo expresa al comienzo de la carta, dice cómo ellos tan pronto se habían apartado del que los había llamado, del verdadero evangelio. Entonces, apartarse del evangelio, dijimos en ese estudio, es apartarnos de Cristo, de aquel que nos llamó. Y vemos cómo los Gálatas llegaron a tropezar bajo las imposiciones de los judaizantes. Ellos estaban imponiéndole como supuestamente el camino de la salvación para perfeccionar su salvación o para ser verdaderamente hijos de Dios. Los Gálatas también, en el estudio anterior, vimos cómo ellos habían tropezado en el legalismo, en una de las expresiones terribles. ¿Por qué? Porque lo triste es ver cómo los Gálatas
después de haber llegado a ser hijos de Dios solo por la fe, y cómo el Espíritu Santo de Dios había venido a ellos por el oír con fe, mas no por las obras de la ley. Ellos también vieron, aparte de su testimonio, vieron también cómo el Espíritu Santo hacía maravilla entre ellos. ¿Solo por qué? Por el oír con fe, por haber creído en Cristo Jesús. Y que ahora ellos estaban buscando verdaderamente ser salvos a través de las obras de la ley. Y esto es lo terrible. Y vemos cómo el apóstol Pablo enérgicamente se levanta para hacer volver a los hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, al camino verdadero, volver nuevamente a Cristo. Por eso vemos que el apóstol Pablo muestra en la carta del capítulo 3, hemos visto cómo él cambió el tono, llamándoles a ellos como hermanos, desde el versículo 15, como hermanos, mostrando que ellos, a pesar de que habían tenido un desvío, todavía eran considerados como hermanos. Y vemos cómo el apóstol Pablo muestra su amor por ellos con la esperanza de que los hermanos de Galacia se volvieran nuevamente al verdadero evangelio. Hemos visto desde el sermón pasado del capítulo 3, Pablo ha sido exhaustivo por medio de muchos argumentos y ha tocado puntos muy importantes, muy significativos en cuanto a la salvación. Y hemos dicho la doctrina de la justificación solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. La torpeza de depender de la ley para la salvación. El apóstol Pablo estaba explicando el verdadero propósito de la ley. Ya lo hemos mencionado. El propósito de la ley era llevarnos ¿a quién? A Cristo. Era mostrar nuestra condición de pecadores y poder nosotros dirigir nuestras vidas hacia Cristo. Pero cuando el evangelio es expuesto, a esto nos tiene que llevar a Cristo. Pero cuando el evangelio se expone de manera concisa y de manera verdadera, bíblica, siempre cada oyente tiene que hacerse una pregunta, ¿cierto? Porque es un mensaje divino, es un mensaje del mismo Dios, las buenas nuevas, lo cual cada oyente vemos que debe de responder. Porque el evangelio es un mensaje que autoritativo, porque es de Dios y demanda una respuesta. Por eso cuando nosotros vemos el propósito de la ley, tomamos también un texto cuando aquel joven rico, aquel principal también de una sinagoga, tenía religión, tenía riqueza, era joven, podía tener todo lo que anhelaría un joven hoy día, tenía reputación, era uno de renombre, se acercó a Jesús para justificarse en sí mismo. ¿Y qué dijo él? Señor, ¿qué necesito yo para ser salvo, para heredar la vida eterna? Tenía todo y no tenía segura su vida eterna. Jesús le dijo que guarda los mandamientos. Ahí vemos el propósito de la ley. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, guarda la ley no para que la guardara, sino para que la ley lo llevara a Cristo y viera la necesidad de él, de que era un pecador. Y vemos que él se justifica a sí mismo diciendo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice la palabra que no obedeció a Cristo, no obedeció las palabras del Señor, sino que le dio la espalda y se fue triste, porque sabía en su corazón que no se iba a llevar esa salvación. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas y obedecer a Cristo. Vemos también en el primer discurso del apóstol Pedro, en su primer sermón, después de ahí en el aposento alto, haber
testificado, haber pronunciado el Evangelio, anunciado el Evangelio, todos los que estaban allí se preguntaron a sí mismos, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Eso es lo que demanda el Evangelio. Vemos también cómo Pablo, años después, Jesús se le apareció en el camino a Damasco, y vemos que cuando Cristo se le aparece, Pablo también demanda la misma pregunta. Señor, ¿qué debo hacer? Años más adelante, cuando él estuvo preso en la cárcel de Filipo, vemos también cómo él, después de aquel soldado ver que el estruendo del Señor vino, se abrieron las cárceles, y él, con miedo de que se habían escapado, quiso quitarse la vida. Luego oye una voz, el apóstol Pablo, diciendo, no quites tu vida, todos estamos aquí adentro. Cayó de rodillas y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es una pregunta muy importante, pero también es una pregunta que nos puede llevar a malinterpretarla, porque nos puede llevar a hacer algo para ser salvo, para ganar el favor de Dios. Y el problema está allí, en que muchas veces se malinterpreta todo esto. Vemos que los Gálatas habían tomado ese camino, el camino de las obras de la ley, para justificarse a sí mismo. Así que el apóstol Pablo en este capítulo 4 recapitula y profundiza todo lo que ya él ha expuesto en los sermones pasados. Para que los hermanos de Galacia, yo espero que en esta mañana también nosotros lo veamos desde una perspectiva diferente, es decir, de otro ángulo. Todos estos aspectos que él ha estado exponiendo a los Gálatas. En nosotros puede surgir una pregunta de cómo el apóstol Pablo repetía una y otra vez sobre este tema. Y nosotros también podemos aburrirnos y llegar a hacernos esa pregunta, ¿por qué el pastor siempre vuelve a la misma introducción y a repetir lo mismo y lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos somos expuestos a ser olvidadizos. Y nosotros muchas veces olvidamos estas verdades que son muy fundamentales, como dije al inicio, para nuestra vida como creyentes. No solamente vemos al apóstol Pablo, sino el mismo apóstol Pedro también más adelante menciona que es seguro repetir una y otra vez estas verdades tan importantes, porque somos muy dados a olvidar. Y también porque uno de los elementos de la enseñanza es que cuando algo es fundamental y es muy esencial para nuestra vida, cuando algo es importante, no importa las veces que se tenga que repetir, se debe de enseñar. Y como dije, yo apelo a que el Espíritu Santo nos quite las vendas y todos esos vestigios que traemos de las prácticas que un tiempo hicimos y practicamos, no siendo bíblicas, sino por imposiciones que nos habían enseñado. Y creíamos que era así, lo cual, como hemos dicho, muchos nos pueden tachar ahora de arrogantes, de que estamos predicando algo distinto y que ahora nosotros nos creemos los mejores, los que estamos en el verdadero camino. Pues no, porque no somos exclusivistas. Sabemos que al igual que aquellos que aunque no estén en una iglesia bíblica, también sabemos por el testimonio y por la obra del Espíritu Santo, porque han abandonado el pecado, aman a Dios, y aunque le falta iluminación para que puedan atesorar estas verdades, nosotros sabemos que son hijos de Dios. Así vivíamos nosotros en un tiempo. Así que no debemos de considerarnos como en la clase pasada, en el estudio pasado, creernos mejor que otros, o creernos más espirituales que otros, o llegar a creernos más hijos de Dios que otros, en ninguna manera. Eso es lo que Pablo ha estado exponiendo, y eso es lo que mi motivación es que el Espíritu Santo nos haga entender estas verdades y no llevarnos al otro lado, llenarnos de orgullo y creernos que somos mejores que otros. Espero que nos humillemos y reconozcamos que la gloria es de nuestro Dios y cómo Dios ha obrado también en nosotros al estar en este lugar. Nosotros somos muy dados al olvido, y por esta razón es que el apóstol Pablo recapitula otra vez todo lo que él ha expuesto
para que nosotros nos demos cuenta el amor de Él para con los Gálatas, y Él tiene la esperanza de que ellos entren en razón. Y es por eso que nosotros también transmitimos estas verdades a través de Facebook, para que aquellos que nos escuchen también puedan tomar la escritura, exponerse ante ella y que también puedan entrar en razón y ver que quizás lo que ellos han recibido, al igual como nosotros en un tiempo, todo eso es vano. Todo eso es contrario a lo que la verdadera palabra de Dios enseña. Todos nosotros sabemos cuando se habla de la adopción, ¿cierto? Cuando un niño es adoptado, una página de consultas sobre el proceso de cómo un niño logra adaptarse cuando es adoptado por una nueva familia. Responde la siguiente cuestión al desafío de la vinculación de este niño en un nuevo hogar. Lo voy a leer y lo cito. En circunstancias normales, el vínculo afectivo entre padre e hijos se construye durante el primer año de vida y se basa en el cariño y la confianza en el adulto. Sin embargo, los niños adoptados no han conocido en la mayoría de los casos ningún tipo de seguridad. Han pasado en general por varias manos o instituciones, lo que implica que los nuevos padres se enfrentan al gran reto de establecer con ellos un vínculo sólido y permanente que difumine hasta borrar las secuelas de su vivencia anterior. Por eso es normal que tras el proceso de adaptación y de adopción, al principio teman o rechacen a sus nuevos padres y se muestren depresivos, o por el contrario, que no se separen de ellos e intenten llamar su atención todo el tiempo. En todo caso, una de las conductas más habituales de los niños adoptados es que ponen constantemente a prueba el amor incondicional de sus padres. Esto ilustra bien lo que vamos a estar viendo en esta preciosa mañana a la luz del texto que nos toca hoy, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, pero que demarca una realidad de nuestra vida. Después de haber mostrado el apóstol Pablo ampliamente que la ley no puede producir vida y que solamente podemos ser hijos de Dios por medio de la fe, el apóstol Pablo enfatiza en algunas verdades categóricas de esta nueva realidad. La primera la vimos al final del capítulo 4, de cómo nosotros, después de que la ley ha cumplido su propósito, mostrar nuestra condición, traernos a Cristo, y a través de la fe ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y al mismo tiempo finalizamos en el capítulo 3 de que nosotros llegamos a ser herederos también de Abraham. Todo esto el apóstol Pablo lo hace para que los receptores de la carta, los hermanos de Gálatas, ellos pudieran ver cómo el apóstol Pablo estaba interesado en que ellos captaran estas verdades. Y también vemos cómo los receptores pudiesen hacerse alguna pregunta. ¿Cómo es que nosotros, dijimos, llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo era nuestra vida antes de ser hijos de Dios? Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Ahora, en nuestra nueva vida, ¿cuál es nuestra nueva relación con Dios? Estas son preguntas que posiblemente hoy no nos las hacemos porque cualquiera se hace llamar hijo de Dios. Dijimos la clase pasada de que usted le pregunta a un borracho, le pregunta a una persona allá afuera, ¿usted es un hijo de Dios? La respuesta va a ser obvio. ¿Qué, no lo ves? Yo también soy un hijo de Dios. Y vemos que todo esto hoy se ve en muchas partes. Incluso lo que vimos en la tragedia de la semana pasada de este gran cantante famoso, como Dios por su misericordia le mostró el camino
Pero como todo joven, como toda persona, siempre dice, lo haré después, ¿cierto? Dice el dicho mundano, no lo dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es que muchas veces nosotros nos consideramos el Dios de nuestra vida, porque pensamos que no vamos a morir porque somos jóvenes o porque estamos llenos de vida. Ya hemos dicho que en este tiempo ha cambiado y que la muerte no pregunta si usted es niño o si eres anciano o si eres joven o si eres adulto o si estás sano o estás enfermo o si eres pobre o eres rico. Lo único que se necesita para morir es estar vivo. Amén. Lo cual, hermano, esto nos deja también claro a nosotros de que nosotros no podemos vivir a espaldas de la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no vivimos para la voluntad de Dios, sino para nuestra voluntad, para nuestros propios deleites y deseos. Y déjeme decirle que eso es efímero. ¿Dónde pues quedará nuestra jactancia? ¿Dónde pues quedará nuestra fama, nuestros bienes? Jesús mismo lo dijo. ¿De qué le vale al hombre tener fama, riqueza, renombre y al final perder su alma? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, sino haced tesoros en el reino de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Esa pregunta, hermano, debe de hacérsela en esta mañana. ¿Dónde está mi corazón? ¿Amo verdaderamente a Dios? ¿Estoy viviendo para la voluntad de Dios o estoy viviendo para mi voluntad? Yo sé que usted se debe de ofender y se debe sentir lastimado porque esto nos debe de humillar. Porque es allí en el estado de humillación es donde Dios nos bendice. Es allí en el estado de humillación es donde Dios nos exalta. El argumento de Pablo continúa ahora con una analogía en la que explica más profundamente en lo que significa ser heredero de Dios. ¿Y qué es lo que caracteriza ahora, después de haber sido hijo de Dios, nuestra relación con Dios, con nuestro Padre? Y esto es muy esencial en los puntos que vamos a tocar en el sermón de la mañana de hoy, de cómo nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud por medio del sacrificio de Cristo y ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos una nueva relación con Él. Hemos sido rescatados de la esclavitud por medio del sacrificio de Cristo. Y después de haber sido rescatados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos una nueva relación con Dios. Vamos a ver el tema de hoy a la luz de estos puntos. El primero, el estado antes de la adopción. ¿Cómo era nuestra vida antes de ser llamados hijos de Dios? El apóstol Pablo en este punto va a presentar la condición en la que nos encontrábamos, y no solamente nosotros, sino los mismos judíos, cuando ellos estaban bajo la ley en el antiguo pacto. Y se va a referir a los mismos judíos bajo la ley que estaban en un estado de esclavitud. Y ahora va a presentar la condición del creyente, su condición en el nuevo pacto, al ser adoptados en una condición de hijo. Vemos allí el estado antes de la adopción, que va del versículo 1 al versículo 3. El segundo punto, el medio de la adopción, de cómo Cristo nos lleva a ser hijos de Dios. Cómo a través del sacrificio de Cristo ahora somos ¿qué? Adoptados como hijos de Dios. Y finalmente, el punto número 3, la relación que ahora gozamos con el Padre después de que Cristo, siendo el medio, el cual
nosotros podemos tener acceso y podemos tener esa intimidad en esta nueva relación de no llamar a Dios como el Creador, sino de llamarlo como Abba Padre, como nuestro Padre. Una relación íntima, una relación de amor, una relación donde ha cambiado nuestra condición. Porque ya no le llamamos a Dios Señor, no le llamamos a Dios te digo esto, Señor, sino ahora le llamamos Padre. Padre. Vamos a la luz y este punto va desde el versículo 6 al versículo 7. Vamos entonces al punto número 1, el estado antes de la adopción, versículo 1 al versículo 3. Punto número 1. Vamos a leerlo. Pero también digo, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3, aquellos que se están conectando en esta transmisión, en esta preciosa hora. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Recuerde que aquí esto es la ley, esto es lo que hace el ayo, ¿se acuerdan? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, ¿quiénes? Nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo nos recuerda que el heredero, mientras es niño, aunque tiene el derecho de toda la herencia, dice que nada difiere, o sea, no hay diferencia en él o de un esclavo. Porque Pablo dice, porque estaba bajo tutores y qué, y cuidadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Nos suena familiar eso? Claro que sí. Pablo nuevamente usa la analogía o la metáfora de un niño que estaba bajo la autoridad de un tutor, de un ayo, ¿cierto? Es como vemos aquí cómo él enfatiza y nosotros podemos darnos cuenta, como dice él, hasta llegar el tiempo del cumplimiento. En el sermón pasado dijimos cómo es catalogado en nuestra sociedad o en nuestro tiempo de que un niño pasa de la adolescencia a la etapa adulta y es hasta los 18 años, ¿cierto? Algunos esperan ese cumplimiento. Yo quisiera tener 18 años. Y cuando ya tienen los 18 años, entonces dicen, bueno, ahora sí me puedo largar cuando yo quiera. Ahora sí puedo ser lo que yo quiero ser. Ahora sí puedo salir. Ahora sí puedo vivir mi vida. Eso es lo que anhela toda persona cuando llega a esa edad. Usted jamás ve a un adolescente pensar que cuando llega a los 18 años decir, mami, papi, yo todavía quiero ser ese niño. Yo no quiero tener 18 años, yo todavía soy tu niño. No, sino que ahora vemos cómo ellos pasan a una nueva etapa en su vida. El énfasis que ahora el apóstol Pablo usa es la condición entre su tutor, que es un esclavo, dice él allí, cuando estamos bajo tutor, somos esclavos, y la de él, que no hay ninguna diferencia en la condición, porque no tiene libertad. Puede que el niño sea heredero de muchos bienes, que pueda tener muchas posesiones, pero vemos aquí que es la misma condición del esclavo. O sea, esta metáfora está apuntando a un énfasis distinto en la condición misma y es de esclavitud, una condición de esclavitud. El apóstol Pablo toma esa metáfora y hace un paralelo con el pasado de los creyentes. Por eso dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, tiempo pasado, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esa imagen describe
cómo era nuestra relación antes de venir a Cristo. Teníamos una promesa, Dios había dado esta promesa, había un destino de vida eterna, pero no lo podíamos disfrutar. No podíamos nosotros tener ese privilegio porque éramos como menores de edad espirituales. ¿Y cómo estábamos nosotros? Atrapados en esclavitud. Eso es lo que nos enseña aquí. Cuando el apóstol Pablo dice que estábamos en esclavitud, ¿bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Esto queda claro en las palabras del mismo apóstol Pablo para que entendamos qué significa los rudimentos del mundo. Porque todas estas cosas nos va a mostrar el camino también del legalismo, de cómo se llega a ser legalista. Y mire lo que dice allí, vamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, no pierda el texto del estudio de la mañana de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Allí vamos a poder ver a la luz de este texto, donde Pablo también les dice a los hermanos de Colosa que estaban también en la misma condición, estaban atravesando la situación también de la influencia de los judaizantes, de cómo ellos debían de observar las obras de la ley, las ceremonias y otras cosas que los judaizantes les estaban imponiendo. Versículo 8, Colosenses capítulo 2, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Según qué? Y ahí aclara, otra vez vemos la palabra ¿qué? Conforme a los rudimentos del mundo. Ahí vemos la palabra ¿qué? Rudimentos del mundo. Dice, y no según Cristo. Para que usted pueda entender un poco más, vaya un poquito más abajo en el versículo 20 al 23, dice lo siguiente. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto otra vez a los rudimentos del ¿qué? Del mundo, hace una pregunta. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles son esos preceptos? Tales como, versículo 21, no manejes. Oiga bien, y vaya usando su imaginación, trayéndolo a este tiempo. Todo lo que en muchos púlpitos también se enseña como doctrina de Dios, mas no es la doctrina de Dios, sino que son ¿qué? Imposiciones, tratando de buscar el favor de Dios en sus méritos, a través de normas, a través de una serie de restricciones. ¿Cómo? No hacer y qué hacer. No manejes. ¿Cierto? Léalo usted mismo. Todo esto nos lleva al camino del legalismo. Y es por eso como Pablo ataca, como Cristo también atacó a los fariseos por el legalismo que había entre ellos en sus prácticas. Léalo, que no es mentira. Por eso es que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se sigue perdiendo. Por pereza, por negligencia, por no ser dados al estudio, porque cuando menciona la palabra estudio, es como si nos revolviera todo. ¿Sabe qué muchos dicen? Yo necesito apenas la revelación del Espíritu Santo. Y es verdad. Yo necesito solamente meterme con Dios y Él me da la revelación. ¿Seguro que solamente es eso? Es allí el problema. Es allí donde radica las enseñanzas que hoy día profesan en muchos púlpitos, llevándonos a un desvío, al legalismo en este caso. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Se da cuenta? No te vistas así, no te maquilles, no hagas esto, no te pongas esto, no vayas a tal lugar.
no comas tal cosa, no bebas tal cosa, porque si haces eso no vas a agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo espero que en esta mañana esa venda se vaya cayendo en aquellos que también nos ven. En todas estas imposiciones de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Tales cosas vienen a la verdad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duros tratos del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te quitas el maquillaje, te quitas el pantalón, te quitas todas las cosas que demandan hoy día en estas provisiones, pero el corazón, ¿para cuándo? Los apetitos de la carne siguen luchando porque ellos no se sacian, ¿cierto? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que este viejo hombre está ¿qué? Está viciado a estas cosas, y por eso es que esta gente abraza estas cosas. ¿Sabe por qué? Ya lo hemos dicho en todos estos sermones. Porque siempre el hombre quiere mostrar su independencia de Dios. Siempre el hombre quiere tener responsabilidad en su salvación. Y cuando un hombre hace esto, hace vana la cruz de Cristo. Por eso cuando llegamos al capítulo 5 de Gálatas, vamos a ver cómo aquellos que se han seguido este camino de hacer las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, si quieren circuncidarse, tienen que guardar toda la ley. Han sido desligados de Cristo. Habéis caído de la gracia de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de tener claro este punto. Estos rudimentos del mundo. Lo que quiero dar a entender en esta mañana, cómo el apóstol Pablo a los Gálatas les está diciendo, ¿están entendiendo ustedes el camino que están tomando? ¿Se están dando cuenta ustedes de lo que los judaizantes los están llevando a hacer? Dense cuenta cómo los judíos en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley y tratando de cumplir la ley, su estado era ¿de qué? De esclavitud. Ellos eran esclavos al tratar de cumplir la ley. Y si usted lee Gálatas capítulo 5, se va a dar cuenta que muchos, al volverse a las obras, al volverse a la ley, ¿están qué? Están en esclavitud. Por lo que dije ahorita, esta carne no se sacia. Siempre va a buscar más y más y más. Y estaríamos diciendo en esa condición que Cristo no es suficiente, que el Evangelio no es suficiente. El estado de esclavitud de los judíos en el Antiguo Testamento, en la ley, ellos estaban tratando de cumplir los rudimentos del mundo. Y los rudimentos del mundo son enseñanzas elementales sobre reglas. Ya lo leímos. No hagas, no manejes. Como reglas, ¿cómo? Regulaciones para lograr ¿qué? En el esfuerzo humano, una aprobación de Dios. Eso era lo que estaban haciendo los judíos bajo la ley en el antiguo pacto. Ahora, al cambiar el propósito de la ley, finalmente hacer lo que en otras religiones humanas se hace. Es decir, los rudimentos del mundo son reglas y regulaciones para cumplir, para hacer, para no tocar y para recibir la aprobación de Dios. Y el judaísmo mismo sucumbió en estos rudimentos del mundo. Recuerde que Israel trató, Romanos capítulo 10, versículo 2, 3, 4, trató de ¿qué? De correr tras la justicia de Dios para alcanzarla. Y como no la alcanzaron, establecieron ¿qué? Su propia justicia. Y eso es lo que hace el legalismo.
El legalismo enseña muchas cosas, pero no el corazón. Una santidad externa, pero no interna. Entonces nos damos cuenta allí el problema de estas enseñanzas. Antes de ser hijos, nosotros cómo vivíamos, bajo los rudimentos del mundo. Así vivíamos nosotros antes de venir a Cristo, ¿o no? Estábamos en estos rudimentos, que son principios básicos de leyes externas. A la luz de todo esto, normas que parecían guiar nuestra vida, pero en realidad no nos daban vida, sino que nos llevaban a la esclavitud y por ende a la muerte. Porque nos encontrábamos sometidos a una obediencia impuesta. ¿Una obediencia qué? Impuesta. Y en muchos púlpitos, lamentablemente, se sigue imponiendo todas estas obediencias. En todas estas religiones que pueden mostrar la voluntad de Dios, pero que no transforman nuestros corazones. La ley nos mostró que estábamos encerrados en ella. ¿Por qué? Porque señalaba nuestro pecado. Escúcheme bien, sin la capacidad de experimentar la libertad. En ese estado no había diferencia, ni en los judíos, ni en los gentiles, ni en un libre, ni en un esclavo. Aunque éramos creados por Dios, vivíamos lejos de Él. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? A espaldas de Dios. No orábamos, no leíamos la Biblia, no nos daba ganas de venir a una iglesia, nos causaba sueño, nos aburríamos y muchas veces hay muchos jóvenes que se preguntan qué deleite, qué felicidad hay en una iglesia. Qué gozo hay en una iglesia. Pero en una cantina, en un billar, en una discoteca. Porque a eso la carne los lleva. A eso es lo que le gusta a la carne. Es por eso que nuestra relación con Dios ha cambiado. Antes nosotros no teníamos identidad, no teníamos gozo, pero ahora tenemos el gozo de la afiliación de ser adoptados por Dios y de ser hijos de Dios. Nuestra relación con Dios era distante, muy marcada por temor y no por confianza. Todo el mundo sabe que existe un Dios. Y por miedo a ese Dios y por miedo a que un día se va a morir y que se puede ir al infierno, entonces trata de vivir para Dios. No tiene una seguridad, sino que ahora vive por temor. Nosotros en un tiempo vivíamos en orfandad espiritual, así como un niño está en el bienestar familiar. Así nosotros en un tiempo vivimos en orfandad, en un bienestar espiritual, esperando que alguien nos adoptara como hijos. Así vivíamos nosotros sin seguridad, sin pertenencia, sin intimidad con el Padre. Este es el punto número 1 en el cual Pablo está siendo muy contundente y que nosotros, espero que en esta mañana yo me haya hecho entender. Antes de Cristo estábamos ¿qué? Bajo esclavitud, bajo grilletes y cadenas que no podíamos romper. No tomo más, decíamos un lunes. No voy a hacer esto. Y vuelve y caíamos. Y así viven muchos jóvenes hoy día, que quieren pelear con estas guerras, con estas luchas y al final quieren salir victoriosos. Pues déjame decirte que esa carne te va a llevar a autodestruirte. Porque los pensamientos y los deseos del corazón son de continuo al mal. Solamente Cristo puede romper esas cadenas. Solamente Cristo puede cambiar tu vida. Solamente Cristo puede darte lo que el mundo ni lo que los placeres pueden darte, y es el gozo verdadero, el gozo que viene de Dios, herencia eterna de ser hijo de Dios. Así que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y experimentar la verdadera libertad de su Hijo en nosotros. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces nos lleva al segundo punto y es el medio de la adopción.
¿Cuál fue el medio? Jesucristo nos llevó entonces a la adopción. Versículo 4 al 5 dice lo siguiente. Pablo dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo qué? O sea, el tiempo ha llegado. Nos está mostrando lo que la ley, hasta dónde llegaba la ley. Era temporal, tenía un tiempo de caducidad. Una vez llegado este tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? O sea, Israel iba caminando bajo esta ley. Recuerde que esta ley no producía ¿qué? Vida. Cuando Dios vio que la ley llegó a donde tenía que llegar, entonces ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido de quién? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, para que los libertara. El punto número 1, estamos bajo esclavitud. Entonces, aquí nos redimió a los que estamos bajo la ley, a fin, ahí está el medio, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este punto es muy importante porque aquí revela el centro del evangelio. La palabra dice que Dios mismo que actuó en el tiempo perfecto. O sea, no fue casualidad, no fue coincidencia, no fue que Dios vio que todos estaban desviándose y no, yo voy a hacer esto. No, en el tiempo señalado, en el tiempo perfecto. No fue casualidad, no fue que Dios tuvo un plan B, improvisó, porque sabemos que Dios es inmutable, no es así. No fue eso, fue en el momento que Dios había planeado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes la fundación del mundo. En ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, el Verbo hecho carne. Dios con nosotros, caminando entre nosotros, como dice Juan, luz le resplandeció y la luz era Dios. Caminó sobre nosotros y luz nos resplandeció. Cristo vino, dice allí, nacido de qué? Nacido de mujer, afirmando su verdadera humanidad. Él se despojó de sí mismo, tomando forma ¿qué? Humana. Se hizo hombre. El Dios que creó todo, ahora se hizo una criatura. Ahí vemos la humanidad de Cristo. Se hizo como nosotros. Y como dijo Juan, vivió entre nosotros, compartió también sus limitaciones. Muchas veces vimos a Jesús tener hambre, tener sueño, estar cansado. Ahí vemos también que Cristo también nos mostró que Él no vivió de apariencia. Él vivió en carne real, 100% hombre y 100% Dios. Al mismo tiempo, nacido de mujer y nacido también que bajo la ley. Es decir, que Él se sometió a la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a ¿qué? A cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Una vez cumplida, ¿para qué se va a volver a hacer? Una vez cumplida, ahora Él da una nueva ley, el nuevo pacto, la gracia de Dios. Vemos cómo Él se sometió voluntariamente a la misma ley. ¿Cuál ley? La ley que nos condenaba, la ley que nos tenía en esclavitud, la ley que era nuestro carcelero, la ley que era nuestro tutor, la ley que era nuestro ayo. Él obedeció perfectamente todos sus mandamientos.
vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. ¿No es hermoso esto? ¿No es maravilloso esto? Cuando vino el tiempo, ahí nos está mostrando la temporalidad del antiguo pacto. Lo que él acaba de mencionar del estado en que se encontraban, como dice Pablo, cuando éramos ¿qué? Niños, cuando éramos esclavos, una temporalidad del antiguo pacto. Pero cuando dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿vino el cumplimiento de qué? Ahí vemos cómo también señala un clímax al que se llega justamente en el plan de salvación. ¿Cuál es el clima de esto? La encarnación del Hijo de Dios. Ahí vemos su punto. Dios hecho hombre, a esto se refiere cuando dice, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, dice allí. ¿Con qué propósito? Para redimirnos, para rescatarnos, que es lo que dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál fue el propósito entonces de él venir a este mundo y hacerse hombre? Para redimirnos. ¿Qué significa redimirnos? Liberación mediante un precio de rescate. Es decir, ese precio fue su propia muerte en la cruz del Calvario. Él derramó toda su sangre en la cruz. Y de ahí es donde nosotros decimos, la salvación es gratis, pero tiene un valor alto. Ese valor lo pagó Jesús. No viva como si su salvación no valiera nada. A usted no le costó, pero a Cristo le costó su vida, le costó toda su sangre. ¿Por qué seguir pisoteando la sangre de Cristo, andando en nuestros pecados, viviendo en los deseos de la carne, viviendo en los deseos del mundo? Cristo en la cruz nos compró. Allí en la cruz nos libertó de la condenación. Allí en la cruz Cristo rompió nuestras cadenas. Él cargó nuestra culpa, tomó sobre sí la maldición de cada uno de nosotros y la llevó sobre sus hombros. La maldición que nosotros merecíamos y nos hizo libre. Pero la obra de Cristo no se detuvo en la redención. El texto sigue diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Es decir, que no solo nos libertó de la esclavitud en la que vivíamos, sino que ahora nos dio una nueva identidad. Pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. ¿No es maravilloso esto? Dios no nos dejó como simples libertos espirituales, sino que nos recibió en su familia, nos dio su nombre, nos adoptó como sus hijos, nos concedió todos los privilegios y el derecho de hijos. Así como la adopción terrenal, el padre le da al hijo su apellido y todos sus beneficios en cuanto en la familia, así también Dios a nosotros nos ha dado su nombre, nos ha hecho suyos y nos ha sentado en su mesa mediante nuestra adopción por medio de Cristo. En el tiempo perfecto del Padre, por medio de su obediencia y del sacrificio de Cristo en la cruz, es que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y todo eso se llega a ser solo por la fe de Dios, de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo está exponiendo. Y Pablo está diciendo, Gálatas, ustedes entienden qué es lo que están haciendo. Ustedes están entendiendo a dónde lo está llevando el camino del judaísmo.
¿Se están dando cuenta qué es lo que van a hacer ustedes al cumplir la ley? ¿Creen que este es un camino acertado? Pablo le describe a ellos claramente que todo eso es volver a la esclavitud. Pero vemos también cómo Dios hecho hombre redimió a su pueblo y concluye así: ahora somos llamados, adoptados, hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios ahora? Porque Él ha dado ahora su Espíritu para vivir en nosotros. El Espíritu Santo morando en nuestra vida. A tal punto que ahora nosotros no solamente gozamos de esa nueva relación, sino que ahora tenemos una intimidad correcta, porque tenemos la misma intimidad de Cristo con el Padre, porque ahora el Espíritu Santo mora también en nosotros. Eso es lo maravilloso. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? A gozar de esta nueva unión con Dios, con Cristo, esta nueva condición de la que ahora nosotros podemos llamar Abba, Padre. Y nos lleva al tercer punto para terminar: la relación con el Padre después de la adopción. Versículo 6 al versículo 7. La relación con el Padre después de la adopción. Aquí se revela el resultado de nuestra adopción. ¿Cuál es ese resultado? Una relación viva, íntima y transformadora con Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió Dios? Espíritu de su Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu de su Hijo en nosotros? El cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo está claro. No se trata solo de un cambio de estatus legal, aunque eso es fundamental. También vemos aquí una nueva experiencia, que esa experiencia toca el corazón mismo de cómo Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, miremos lo que hizo Dios. No fue suficiente en Él enviar a su Hijo para libertarnos y declararnos hijos, sino que además de eso también puso al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien nos capacita a perseverar para vivir agradando a Dios, no en nuestros méritos. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Es el Espíritu Santo quien agrada a Dios. En pocas palabras, Dios se agrada a sí mismo. El mismo que tuvo el poder, no solamente para romper los grilletes, las cadenas, no solamente de libertarnos y darnos vida eterna, llevarnos a ser hijos de Dios, sino que también Él mismo nos lleva a vivir una vida en santidad. Esa es la santidad verdadera. No es una santidad externa. No, es la santidad de que ahora no le pertenecemos al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ni al mundo, ni el que está en el mundo, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Y como garantía de eso, un sello. ¿Cuál? Su Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿No le da usted una alabanza a Dios por eso? ¿Usted se imagina si la salvación dependiera de usted?
dijéramos como el personaje, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y allí es donde aparece Cristo. Ahí aparece nuestro Salvador. Aquí vemos que el Espíritu Santo nos capacita para acercarnos al Padre con miedo, no, con confianza. Hasta tal punto que ahora podemos clamar, Abba, Padre. Esa expresión Abba, Padre, es la palabra íntima de un hijo hacia su padre. Y esto que refleja una cercanía, una intimidad, una ternura, una confianza de una nueva relación. Ya no vivimos en temor, ya no vivimos bajo el miedo de que Dios nos castigue. Es decir, ya no vivimos ni obedecemos por miedo al castigo, sino que ahora nos apasiona por responder y obedecer a Dios. Ahora hay un anhelo porque ya Él nos ha capacitado para corresponder en obediencia a Dios. No vivimos bajo imposiciones, ahora vivimos porque ese es nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Ya no nos relacionamos con Dios desde la distancia. ¿Ahora qué? Desde la intimidad. Lo hacemos desde la confianza, desde la seguridad, desde la certeza de su amor. Y por eso, ¿cómo sabemos eso? El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos verdaderamente hijos de Dios. Romanos 7 habla acerca de la analogía de eso. Y si somos hijos, también somos herederos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto significa que nuestra vida tiene tiene una esperanza segura. Todo lo que le pertenece a Cristo, todo lo que el Padre ha prometido, también nos pertenece a nosotros. No porque nosotros nos hayamos ganado o tengamos que ganarnos algo, sino porque Cristo lo hizo. ¿Y sabe algo? Cristo es nuestra herencia eterna. En Él tenemos la gloria venidera y la comunión plena con Dios. La relación del Padre, la relación con el Padre lo cambia todo. Cambia nuestra oración, porque ya no hablamos o no oramos a un Dios lejano, distante, sino a un Padre cercano. Ya usted no ora, Señor, oh Dios, sino que ahora usted, como dijo Jesús, Padre nuestro. Ahora que nuestro Padre, ahora tenemos una nueva relación, no como estábamos antes. Ahora gozamos de eso. Usted puede mirar estas palabras y no producirle nada en su entendimiento, pero para que un judío y especialmente los hermanos de Galacia vieran a este Dios como Padre, era algo que ellos no asimilaban. ¿Cómo que un Dios que está sentado en un trono y que apenas yo haga algo malo, Él castigarme? ¿Cómo que ahora yo lo voy a llamar a ese Dios santo, celoso, que no puedo ni siquiera pronunciar su nombre en vano? ¿Cómo ahora lo voy a llamar Padre? Era difícil para ellos de digerir esto. Y por eso para nosotros hoy posiblemente no. Ya lo dije, porque cualquiera se hace llamar hijo de Dios. Usted ve la influencia, menciona el nombre de Dios y usan el nombre de Dios porque están en pecado. Usted no sabe que hay un mandamiento que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y muchos creen porque no han considerado el estatus de ese mandamiento, sino que lo han rebajado.
Hasta incluso muchos cristianos usan el nombre de Dios y lo usan en vano. Cualquier cosa que le pasa a Jesucristo. ¿Usted cree que eso no es usar el nombre de Dios también en vano? Y usted oye al influencer y practicando pecado y su condición se reconocen que son pecadores. Así como lo decía el que murió hace días. Yo sé que no soy un hijo de Dios, pero para allá voy. Y sabe que está pecando porque él decía, voy a pecar otro poquito más. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y usted tiene que entender en esta mañana si usted verdaderamente es un hijo de Dios. Porque si andas practicando pecado, déjame decirte que no eres un hijo de Dios. Suena duro, pero es así. No te engañes a ti mismo. Y no te vistas que no vas. Con respeto y con amor lo digo. Que Dios obre en su corazón. Si todavía no eres hijo de Dios, amigo que me ves en Facebook, no endurezca tu corazón, dice la palabra de Dios, entre tanto que escucháis la voz de Dios. No es para mañana, no es para dentro de un año, no es hasta llegar a otro año que tú dispongas. Y el ejemplo claro es lo que ha pasado. A los 35 años me retiraré de cantar música popular y le cantaré a Dios. No basta con el anhelo, no basta con proyectarnos a un futuro. Hoy es el día de salvación. Eso dice la palabra de Dios. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Hemos estado mostrando tu condición. Eres esclavo. Lejos de Cristo, estás muerto camino al infierno. No hay nadie que pueda salvarte en este mundo. No te puedes salvar a ti mismo. La ley ha mostrado tu incapacidad. Por lo tanto, necesitas poner tu mirada a Cristo. Porque solo Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede cambiar nuestra vida para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él es quien cambia nuestra esperanza porque ahora sabemos que tenemos una herencia eterna. No puedes reformar tu vida como lo hacen muchos. Y lo puedes hacer. Vivir una vida moral no te hace hijo de Dios. Reformar tu vida no te hace un hijo de Dios. Si usted mira Alcohólicos Anónimos, es una entidad de eso. Donde la persona dice, no tomo más porque el alcohol me está haciendo daño. Estoy perdiendo mi familia. Estoy perdiendo mi vida. Ahora voy a vivir diferente. Y lo hacen, ¿o no? Pero jamás podrás satisfacer los deseos de tu carne. Porque aunque ya no eres alcohólico, ahora puedes practicar otro pecado. Ahora puedes ser infiel a tu esposa o ahora puedes vivir en otra esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque solamente Cristo cambia. Solamente Cristo liberta y solamente Cristo transforma. El problema es que muchas veces nosotros también malinterpretamos todo esto y evangelizamos mal. Si vemos a un joven perdido en la droga, busca de Dios para que cambie de esa vida. No, él debe de buscar de Dios porque está perdido sin Dios. Si está en el alcoholismo y la drogadicción, busca de Dios que estás perdido en esto. Busca de Dios que estás perdiendo tu familia. No, busca de Dios porque estás camino al infierno y estás a punto de perder tu alma. Es allí donde verdaderamente va a mirar a Cristo. Porque si no, viene a la iglesia, vive una vida reformada, pero vive practicando pecado después. No toma, no anda en una discoteca, pero anda en los placeres del mundo. Anda en deseos carnales, anda
peleando con mucha gente, anda teniendo relaciones sexuales sin casarse. Todo esto es una evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Necesitamos a Cristo para ser libres de esta esclavitud, para ser llamados hijos de Dios. A modo de conclusión, ¿qué nos enseña todo lo que hemos aprendido en esta mañana? El Evangelio nos enseña que nuestra vida ha sido transformada por completo. Aquellos que ya somos hijos de Dios, ya no somos esclavos ni del mundo, ni del pecado, ni los deseos de la carne. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos redimidos por Cristo Jesús. Y ahora tenemos una nueva identidad de que determina nuestra relación con Dios. Así que como un niño adoptado, hemos dicho que necesita tiempo para asimilar que tiene un hogar y que tiene un padre, que tiene una familia que le ama. Así también nosotros necesitamos aprender a vivir en la realidad de nuestra adopción espiritual. Ahora somos hijos de Dios. Y yo enfatizo mucho en esto, como dije en mi introducción, porque somos muy dados a olvidar. Y yo creo que en este tiempo debemos de recordar que no somos esclavos, que no somos huérfanos, sino que somos hijos amados, seguros en el amor de nuestro Padre. Y a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay muchos temores en este país por la economía, por los desempleos, por qué comeremos, qué vestiremos, por lo que llegamos a hacer en todos los proyectos para este 2026, debemos de seguir confiando que nuestro Padre es quien nos sustenta, que nuestro Padre nos dará su provisión, que nuestro Padre nos ama como su Hijo y que en Él tenemos esperanza de nuestra herencia eterna con Cristo. Querido amigo que me ves, hoy es el día para tu salvación. Después de haber escuchado este sermón, nos queda reconocer que necesitamos cada día de Cristo. Es por eso que en esta mañana puedes humillar tu corazón, puedes humillar tu rostro ahí donde estás y puedes clamar como hijo que eres de Dios, con confianza, con seguridad. Abba, Padre. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque a través de ella nos hemos sentido confrontados, porque hemos olvidado de cómo vivíamos en un tiempo y de cómo llegamos a ser hijos de Dios. Y que aún en medio de nuestras luchas, de nuestras flaquezas y debilidades, sabemos que la obra que tú has iniciado, tú mismo la perfeccionarás. Que tu Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente nos guíe cada día a vivir en obediencia grata, no por imposiciones, sino por amor, por lo que usted ha hecho en nosotros. Gracias porque no nos queda otra cosa que confiar en la obra de Cristo y depositar nuestra fe en Él. Gracias porque no es a través de nuestros méritos y que a través de tu evangelio es que nuestra vida es transformada. Gracias porque ya no somos esclavos, porque ahora tenemos una nueva identidad como hijos y que podemos gozar de esa nueva relación con nuestro Padre. Llévanos en paz y en seguridad. Oramos por todos aquellos que nos vieron a través de Facebook. Que todas estas verdades también puedan traer, Señor, salvación. Y que tu Espíritu Santo ilumine su entendimiento para que ellos puedan atesorar y aplicar estas verdades a sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de poder
exaltar tu nombre en este lugar. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que vamos a emprender en esta semana. Que tu gracias nos libre de todo mal, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Oramos, Señor, por cada necesidad de tu iglesia, por aquellos hermanos que están pasando quebranto de salud, por aquellos hermanos que están menguando en su fe y que se encuentran a través de muchas pruebas. Sabemos que a través de ellas nos enseñas obediencia. Oramos por los vecinos que de una u otra manera también nos escuchan en este lugar. Que puedas obrar en ellos salvación, que puedas también librarles de todo mal y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no solamente more en sus corazones, sino también en sus casas. Y que tu Espíritu Santo los guíe a Cristo para que ellos también puedan amar y atesorar estas verdades. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Te damos gracias por el alimento, por el calzado. Te damos gracias de lo que de gracia nos has dado. Gracias por nuestro empleo. Gracias por nuestra alteza de amasar. Gracias por nuestros diezmos y ofrendas. Recíbelo en esta mañana como olor grato y que puedas seguir bendiciendo nuestras vidas. Porque no damos, Señor, ni con tristeza, ni con dolor, ni por necesidad, sino por gratitud. Recíbelo en esta mañana y que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, more en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Espero que podamos ser de edificación y que pueda compartir este mensaje. Dios les bendiga. Puede saludar al que